Bueno, pues en esta tarde traigo un mensaje del pastor John MacArthur, que he traducido y se encuentra pues en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4. Vamos a leer de esta epístola a Timoteo los primeros 5 versículos para que tengamos en mente el tema del mensaje de hoy. Aleluya. Amén. Y Pablo escribe y dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que la clave de este pasaje se encuentra en la frase del versículo 1. Algunos apostatarán de la fe. Así que el tema de esta tarde es sobre la apostasía. Y en este pasaje, el resto del pasaje describe los elementos de esa apostasía, ¿no? En Segunda de Crónicas, también en el capítulo 25, encontramos la historia de un rey de Judá con el nombre de Amasías. Amasías fue hijo de Joás y el padre de Uzías, quien fue rey durante el tiempo de Isaías el profeta. Amasías reinó en Jerusalén 29 años, y la Escritura dice de él que inicialmente hizo lo que era correcto a los ojos del Señor, pero no con un corazón perfecto. Él funcionó de acuerdo con la religión de Israel en lo externo. Él la conocía, él la entendió, se comportó de acuerdo a su ética, pero no con un corazón perfecto. Él tenía una religión externa, sin corazón. Él cumplió con su religión solo en lo externo. En el interior de su corazón, sin embargo, no conocía a Dios. Así que muy pronto fue atraído por la idolatría. Y en ese mismo capítulo, en Segunda de Crónicas 25, en el versículo 14, dice que comenzó a adorar a los dioses de Edom, a los que se inclinó y quemó incienso. Su vida terminó trágicamente. Fue asesinado por su propia gente. Y el comentario final en el versículo 27 es que Amasías se apartó del Señor. Apartarse de la fe no es nada nuevo. Sucede hoy. Sucedió en la iglesia de Éfeso, donde se encontraba Timoteo cuando Pablo escribió esta epístola. Sucedió en la historia de Israel con toda clase de gentes, desde reyes hasta campesinos. Siempre hay personas que entenderán intelectualmente y que se comportarán externamente de acuerdo con la revelación de Dios, pero que no tienen un corazón para Dios. En Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Los que se apartan de Dios demuestran tener un corazón incrédulo. Y el corazón es el problema. Todo este tema realmente se centra en una sola palabra, y esa es la palabra apostatar. Un apóstata es alguien que se aparta de la fe que conoce, la fe que entiende y la fe que afirmó tener previamente. Un apóstata no es alguien que nunca conoció, sino alguien que conoció. No alguien que nunca creyó, sino alguien que incluso creyó.
externamente. No alguien que nunca se comportó, sino alguien que una vez se comportó en lo externo, de acuerdo con la revelación de Dios. Pero que su corazón nunca estuvo en ello, porque nunca llegó a conocer a Dios por sí mismo. Los apóstatas son atraídos por las voces de los demonios que están detrás de los falsos sistemas religiosos y de la idolatría. Son guiados, dice el versículo 1, por espíritus seductores y doctrinas de demonios para apartarse de la fe. Y debo recordaros que toda la religión falsa y todos los ídolos que propagan doctrinas de demonios y son influenciados por espíritus seductores malignos, lo sabéis, ¿no? La religión falsa es el campo de juego de los demonios. En 2 Corintios se nos dice en el capítulo 11 que Satanás y sus ángeles se disfrazaron como ángeles de luz y se convirtieron en los proveedores de la religión falsa. Ellos llaman a los hombres a adorar aquí, allá, a este sistema, a ese sistema, a este ídolo, a otro ídolo, pero detrás del sistema y detrás del ídolo están los demonios. Los ídolos son algo más que imágenes talladas. Las religiones falsas son algo más que sistemas de creencias. Son ídolos y religiones influenciados por demonios desde sus comienzos. De hecho, si vas al Antiguo Testamento, Levítico 17:7 dice que todo lo que los hombres sacrifican a los ídolos, lo sacrifican a los demonios. Deuteronomio 32:17 también dice lo mismo. Todo lo que los hombres sacrifican a los ídolos, lo sacrifican a los demonios. Así, el Salmo 96, versículos 4 al 5, Salmo 106, versículos 36 al 39, todos dicen lo mismo. Todos los dioses de las naciones son demonios, ídolos de demonios. 1 Corintios 10, Pablo dice que aquellos que vienen a la mesa del Señor y luego van a adorar algún santuario religioso pagano, no pueden servir a la mesa del Señor y a la mesa de los demonios. Los sistemas religiosos falsos y todos los ídolos son simplemente puntos focales de la actividad demoníaca. Son espíritus seductores, mentirosos para suministrar doctrinas del infierno. No puedes dejar de comprender este hecho. No puedes imaginar por un momento que un ídolo es simplemente lo que parece ser en la superficie, o que una religión falsa es simplemente una colección de ideas, sin comprender que detrás de ellas está la dinámica e influencia de los ángeles caídos y todo un sistema satánico de espíritus que seducen a las personas para que se alejen de la verdad y se vayan al infierno con él. La apostasía es la seducción de demonios. La adoración de ídolos es adoración de demonios. Y los falsos maestros son agentes demoníacos. Así de claro está en la palabra de Dios. Las Escrituras nos dicen esto, ya sea mirando a la historia de Israel o tratándose de la Iglesia. La historia de la Iglesia lo confirma desde el final del Nuevo Testamento, que siempre ha habido un campo de batalla entre Dios y su verdad y el diablo y sus mentiras. Y ese campo de batalla está claramente dibujado en las Escrituras y la lucha continúa. Dios llama a las personas a traer la verdad y Satanás con sus demonios de dejar su verdad con sus mentiras infernales. Así que están sucediendo eso cuando Timoteo se encontraba allí. Se indica la presencia de falsos maestros en el capítulo 1. ¿Recuerdan los versículos del 3 al 7 donde se discute el hecho de que habían algunos que enseñaban otras doctrinas, fábulas, genealogías interminables, que estaban tratando con preguntas que no edificaban para nada? Pensaban que eran maestros y deseaban ser maestros, pero no entendían nada de lo que estaban diciendo. Y los versículos 18 al 20 nos dicen que eran apóstatas, que habían naufragado en cuanto a la fe, se habían apartado de la verdad y deberían ser entregados a Satanás para aprender a no blasfemar y hablar de la manera que lo hacían. Y necesito recordaros una vez más que las Escrituras están repletas de este asunto de la enseñanza falsa. Y siempre hay un llamado para que la Iglesia trate con ello. Y esto no es algo popular en nuestros días, en el nombre del amor. Todos quieren olvidar
los desacuerdos. Y cuando confrontas con dureza la enseñanza falsa, con mucha frecuencia eres criticado y etiquetado. Pero no obstante existe un mandato bíblico y existe una causa eterna para que las almas de los hombres traten con la enseñanza falsa como tal. Las líneas de batalla se establecieron en Israel, se establecieron en la iglesia primitiva y se deben establecer hoy. Y nos gusta cómo Timoteo tuvo que ser advertido e instruido sobre cómo entender lo que está detrás de la enseñanza falsa, que es la actividad demoníaca. Eso está muy claro. Recuerda que el capítulo 3 termina con una mención de la verdad. El versículo 15 dice: la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y el versículo 16 dice: Cristo, el misterio de la piedad, Dios encarnado, la misma encarnación de la verdad. Y como Pablo ha hablado de la verdad en la iglesia y la verdad en Cristo, él pensó inmediatamente en el contraataque que se haría hacia esa verdad. Y así en el capítulo 4 se lanza a una discusión sobre la fuerza demoníaca que viene en contra de la verdad. Todavía se está ocupando del papel de Timoteo en la iglesia, por los errores que enfrenta Timoteo y cómo se deben corregir. Los primeros 5 versículos del capítulo 4 presenta esta apostasía y luego del versículo 6 al 16 le dice a Timoteo cómo ser el tipo de hombre necesario para enfrentarla. Cómo tener la fuerza para contraatacar los ataques de Satanás. Ahora, como dije, el tema se encuentra en esta pequeña frase: algunos apostatarán de la fe. Algunos, no todos. Algunos, como Judas, como Demas, como los discípulos de Juan 6 que ya no andaban con Cristo. Habrán algunos, dice, que lo harán. Y él usa el verbo apistemi, que nos da la palabra apostatar. Y significa apartarse de, alejarse de un lugar anterior, alejarse de la posición que ocupó originalmente a otro lugar. Es una desviación deliberada e intencional a una posición anterior. No se trata de una caída involuntaria, no se trata de alguien que lucha con la duda, es alguien que se deshace deliberadamente de la verdad que una vez afirmó para seguir otra enseñanza, abandonando una fe una vez afirmada. Algunos lo harán, dice, algunos lo harán. Y el término la fe significa la doctrina cristiana, no fe en el sentido de creer, sino fe en el sentido del contenido de aquello que creemos. Algunos se apartarán de la fe verdadera. Judas 3 dice: la fe que ha sido una vez dada a los santos, el contenido de las sagradas escrituras. Habrán desertores que entendieron, que afirmaron abiertamente, que se comportaron de una manera externa que refleja tal afirmación, pero que no tuvieron un corazón para Dios, sino tuvieron un corazón incrédulo y que bajo la seducción de los demonios se apartaron de la fe. Pablo dice: Timoteo, debes esperar eso. Algunos lo harán y debes saber cómo manejarlo. Entonces, al darnos instrucciones sobre este asunto de la apostasía, hay 5 características detrás de la escena cuando miramos a los apóstatas. Pablo nos habla sobre estas cosas y son muy básicas, son muy útiles para nosotros. Son 5, pero en esta tarde tan solo voy a compartir 3, porque el mensaje es demasiado largo para una sesión. Así que la siguiente semana compartiré las 2. Pero la primera es que hay una predictibilidad. La apostasía es predictible. No deberíamos sorprendernos, no deberíamos escandalizarnos. Deberíamos estar listos para reconocer la apostasía, porque la apostasía es predecible. Versículo 1 lo dice claramente: pero el Espíritu ahora está diciendo, y lo dice en tiempo presente o continuo, continúa diciendo explícitamente que algunos apostatarán de la fe.
En otras palabras, este es el resultado del conflicto y el Espíritu ha dicho que eso sucederá. El Espíritu lo dice expresamente, explícitamente, directamente, claramente, en palabras bien definidas, y eso es lo que significa. Y ahora lo que está diciendo en tiempo presente es eso, que algunos apostatarán de la fe. El Espíritu en este momento más de una vez dice explícitamente que las personas se apartarán de la fe. Y eso es una forma también de referirse a la revelación divina. Esto no es nada nuevo, el Espíritu Santo ha estado diciendo esto desde que comenzó a dar las Escrituras en el Antiguo Testamento. Hay advertencias en el Antiguo Testamento acerca de la apostasía. Hay advertencias en el Antiguo Testamento acerca de que personas se apartarían de la fe, acerca de que no todos los judíos son judíos genuinos. Algunos de ellos tienen corazones incircuncisos, aunque se hayan circuncidado por fuera. El Espíritu a través de todos los siglos de la historia redentora ha dicho que habría quienes se apartarán de la fe. Habrían rebeldes dentro del campamento de Israel. El profeta habló de ello. Daniel habló de eso. Ezequiel lo mencionó. No es un tema infrecuente en absoluto, es bastante claro y explícitamente el Espíritu hizo tales predicciones. De hecho, mirando el Nuevo Testamento vemos como el Señor advirtió que harían eso. En Mateo 24, Cristo dijo, muchos falsos cristos, muchos falsos profetas vendrán, engañarán a muchos y muchos abandonarán la fe. Marcos 13:22 dice básicamente lo mismo, dejarán la fe. Las Escrituras nos indican en 2 Tesalonicenses 2 que antes de la venida de Cristo en su gloria habrá una salida masiva de la fe. En 2 Pedro, en los últimos tiempos vendrán burladores que abandonarán la fe. Judas 18, lo mismo. 1 Juan 2, dice que vendrá el anticristo y como resultado habrán personas que saldrán de nosotros y se revelará que nunca fueron de nosotros y se apartarán de la fe. En 1 Juan, otra vez en el capítulo 4, hay una mención muy directa de que falsos profetas han salido por todo el mundo. Entonces, el Espíritu explícitamente ha dicho esto una y otra vez. Y está hablando en tiempo continuo. Y significa que lo que ahora está diciendo es parte de la continuación de la revelación que el Espíritu Santo ha dado por medio de las Escrituras. Y debo agregar, la viene del Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron cuando fueron movidos por el Espíritu Santo. Así es como se escribieron las Escrituras. Segunda de Pedro 1:21 dice que toda la Escritura viene por inspiración de Dios a través de su Espíritu. Entonces, a lo que se refiere cuando dice que el Espíritu ahora está hablando es a las Escrituras. Él ha hablado. Él ahora está hablando a través de este versículo justo aquí mientras Pablo lo escribe. La corriente de revelación del Espíritu Santo acerca de la apostasía fluye hacia Pablo en este mismo momento. Ahora, Pablo sabía que esto iba a suceder, porque el Espíritu Santo se lo había dicho antes también. En Hechos 20, mucho antes de este evento, de la escritura de esta epístola a Timoteo, cuando se reunió con los ancianos de Éfeso, en el versículo 29 dijo, sé que después de mi partida entrarán los lobos rapaces, y hombres perversos de entre vosotros se levantarán y engañarán a muchos y los desviarán. El Espíritu se lo había dicho mucho antes. Entonces el Espíritu lo había dicho expresamente. Es inevitable, es predecible. Habrán personas que se apartarán de la fe. Así que no estamos sorprendidos por eso. Habrá quienes den una respuesta momentánea, como la semilla que cayó en el suelo de pedregales, pero no tienen raíz, ni vida real, ni unión real con Dios, y mueren. Aquellos que son asfixiados por los cuidados de este mundo y por el amor a las riquezas. Habrán quienes permanecen por un tiempo, pero cuando su corazón no es entregado a Dios, son seducidos por espíritus demoníacos que proporcionan su mensaje a través de agentes humanos que conocemos como falsos maestros. Entonces, la apostasía es predecible. En segundo lugar, para comprender a los apóstatas, tenemos que mirar su cronología. ¿Cuándo sucederá esto? Él dice en el versículo 1,
en los últimos tiempos. ¿Cuándo es esto? ¿Esto es mucho tiempo en el futuro? ¿Cuándo es el último tiempo? Bueno, solamente necesitamos reflexionar sobre las Escrituras para responder esta pregunta. Primera de Juan 2:18 lo dice muy simplemente. Hijitos, ya es el último tiempo. Hijitos, ya es el último tiempo. Primera de Pedro 1:20, hablando de Cristo, dice, Él se manifestó en estos últimos tiempos. En Hebreos 1:2, Dios nos ha hablado en estos últimos días por medio de su Hijo. Hebreos 9:26, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así que todos estos versículos nos dicen que los últimos tiempos son los tiempos posteriores a la venida de Cristo en su primera venida. Cuando Cristo vino, comenzaron los últimos tiempos, la era mesiánica. La era mesiánica comienza con la venida de Jesucristo. Así que ahora estamos viviendo en los últimos tiempos, entre su primera venida y la segunda venida, cuando Él establecerá su gloria en la tierra y luego el reino eterno. Todo eso son los últimos tiempos. Estamos viviendo entonces en los últimos tiempos. Hijitos míos, ya es el último tiempo. Es el tiempo del Mesías. Él ya ha venido. Él ahora está construyendo su reino en los corazones de los hombres y volverá para establecerlo en la tierra y luego a través de toda la eternidad. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Entonces, ¿cuál es la cronología de la apostasía? Pues ahora, es en esta dispensación que la apostasía se dará. Así que la esperamos, es predecible, es para esta edad, hasta que Jesús regrese para juzgar y reinar y establecer su reino. En tercer lugar, aprendemos otra cosa sobre los apóstatas, su fuente. Ya lo hemos aludido antes, lo vamos a ver más de cerca. Son apóstatas durante esta dispensación, como el Espíritu predijo, porque prestan atención a los espíritus seductores y a las enseñanzas de demonios. La fuente, y puedes subrayar esto, la fuente de la apostasía es demoníaca, es sobrenatural. Pablo lo dijo en Efesios 6, no luchamos contra ¿qué? Contra carne y sangre, ¿no? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y qué le sucede a estas personas que tienen un corazón incrédulo? Como lo describe Hebreos 3:12, quienes se apartan del Dios viviente. Es porque ese corazón incrédulo, a pesar de que hay una fachada de religión, es atraído y seducido por espíritus seductores. No puede ser ese corazón cortejado por el Espíritu de Dios, porque es un corazón incrédulo. No es un corazón que escucha al Espíritu de Dios, es un corazón que oye al príncipe de la potestad del aire. Ahora, el término prestar atención aquí es muy fuerte. No solamente significa escuchar, sino que también se usa en el capítulo 1, versículo 4, y significa más que prestarle atención, significa asentir. Significa dedicarse a uno mismo, aferrarse a sí mismo, aferrarse a una persona o cosa. Es un verbo de tiempo presente en este caso, y tiene la idea de un apego continuo a esa seducción de los demonios y a las doctrinas que transmiten. ¿Y qué declaración es esta? Puede haber una persona expuesta a la verdad cristiana, una persona que entiende el Evangelio intelectualmente, una persona que de una manera u otra afirma su confianza en él, una persona que externamente se identifica con la fe cristiana, pero porque su corazón no es verdaderamente de Dios, es atraído y seducido por espíritus demoníacos que transmiten sus doctrinas directamente del mismo infierno. Se aparta de la verdad a las mentiras del diablo y se aleja de la fe verdadera para la condenación eterna. Y debemos esperar esto, porque es predecible y es para nuestro tiempo. Ahora, quiero decirte algo, y que quiero que entiendas,
que cuando las personas son alejadas de la verdad, y escucho muy a menudo a padres que dicen, bueno, sabes tú, nuestro hijo se creció en un hogar cristiano y se fueron a la universidad o lo que sea y fueron engañados y fueron descarriados y ahora niegan totalmente la fe, etcétera, 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 ¿no? Pero yo quiero que entiendas que ellos no fueron víctimas de algún profesor con autoridad educativa erudita, no lo fueron. No son víctimas de algún líder religioso bien intencionado que está un poco equivocado en su doctrina. No son víctimas de algún escritor inteligente que haya proporcionado una verdad falsa de una manera muy inteligente en un libro. Ellos son las víctimas de los espíritus demoníacos. Han sido desviados por demonios. Y esto es lo que debemos entender. Y cuando juegas con mentiras y religión falsa, no solamente estás jugando con algo que es simplemente una aberración humana, estás jugando con enseñanzas demoníacas y con espíritus seductores que provienen del mismo Satanás. Como resultado de eso debemos ser inmensamente cautos antes de exponernos a nosotros mismos o a cualquier persona que amamos o a cualquier enseñanza falsa. Es por eso que en 2 de Juan tienes esta tremenda advertencia que dice que en efecto van a venir falsos maestros y que sabemos que es inevitable. Dice que muchos engañadores han entrado en el mundo. Y luego dice, si vienen a tu casa, ni siquiera les dejes entrar. Si lo haces, eres partícipe de sus malas acciones. Huye de ellos, aléjate de ellos, no los escuches. Ahora, nota esta pequeña frase, espíritus seductores. Y esto se refiere a la fuente de esos errores, que son herejías, doctrinas falsas, seres espirituales demoníacos, sobrenaturales, que son ángeles caídos. La palabra seducir proviene de una forma de la cual obtenemos también nuestra palabra planeta, y que da la idea de errante, ¿no? Esos espíritus te llevarán a alejarte de la verdad y te conducirán por mal camino. Y esa acción llegó a significar seducir o engañar. En contraste con el bendito Espíritu Santo en Juan 16:13, que dice, el Espíritu ha venido y Él os guiará ¿a dónde? A toda la verdad. El Espíritu de Dios te conduce a toda la verdad. Estos espíritus, otros espíritus te conducen a todos los errores. Seducen, atraen, engañan y son poderosos. Y ellos son los principados y los poderes contra los cuales la Iglesia debe luchar. Y con los que te seducen con las enseñanzas de demonios. El mundo está lleno de enseñanzas de demonios. Todo lo que contradice la palabra de Dios no es una invención humana o una aberración humana, es una enseñanza de demonios. Ellos están detrás de todo. Ese es un genitivo subjetivo, doctrinas de demonios. No significa enseñar sobre demonios, significa enseñanza hecha por demonios. La historia de los espíritus seductores pueden remontarse hasta el jardín de Edén, donde el primer demonio, el mismo demonio con una D mayúscula, Satanás, sedujo a Eva, con esa seductora implicación de que no podría obtener lo mejor de Dios al no poder comer del árbol del huerto. Y Satanás sedujo a Eva. Y tales seducciones son cronometradas a lo largo de toda la historia de las Escrituras. Y las ves hasta el final de Apocalipsis. Y puedes echar un vistazo en el libro de Apocalipsis acerca de todo el engaño de los demonios al final de la historia del hombre. Entonces, desde Adán hasta Apocalipsis es una historia de espíritus seductores que utilizan doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios contra almas humanas inconscientes. La enseñanza falsa no proviene de hombres inteligentes. Viene de demonios. Y es por eso que no puedes exponerte a eso. Es por eso que es tan maravilloso tener a tus hijos bajo la enseñanza de aquellos que enseñan la palabra de verdad. Ahora, quiero decir que no toda la enseñanza del demonio en la superficie parece demoníaca. Es algo muy sutil, más sutil que eso. No es todo ocultista. Es muy sutil, de hecho tan sutil que quizás ni siquiera lo reconozcamos como tal. A menos que lo miremos muy de cerca.
Y algunas personas están dejando la fe verdadera. Y como dije, no es popular señalar estas cosas. No es popular exponer el error, exponer la herejía. Pero muchas personas están jugando tontamente con las sutilezas de la doctrina satánica y serán seducidas a menos que se señale que las cosas son lo que son. Es predecible que las personas desertarán. Lo harán en esta dispersación y lo hacen bajo el poder de las fuentes demoníacas. Y cuando te expones a ti mismo, a tus amigos, a tus hijos, a quienes sean, a las mentiras, a las enseñanzas incorrectas, a la religión falsa, lo estás poniendo en el ambiente donde los demonios están haciendo tal seducción. Y ya se han acabado los 3 puntos. Quedan 2 puntos que dejo para la próxima semana que me toque. Amén.